En marzo del 2020 tenía que entregar el primer avance de mi tesis de licenciatura, cuando dictaron cuarentena e inmovilización social obligatoria en todo el país. Me acuerdo que dieron una prórroga de 1 mes por la situación. Por suerte me conozco lo suficiente como para saber que lo mejor era entregarla a la fecha prevista y no tomar la prórroga, porque en 1 mes probablemente no hubiera tenido nada que entregar. Muestra de esto es que a la siguiente entrega, que era en agosto, no llegué. El 16 de marzo del 2020 se dictó una cuarentena que mantuvo a todos dentro de sus casas, y yo estaba escribiendo una tesis sobre el tráfico en Lima. De la noche a la mañana, la pandemia había invalidado completamente mi tema de investigación. Es bastante difícil escribir sobre lo terrible que es el tráfico en Lima, cuando las imágenes de las calles desiertas eran lo que dominaba todo, desde historias de Instagram, comerciales, videos inspiracionales, etc., hasta la sencilla realidad. Lima, la ciudad del caos, estaba vacía, y la calma era desesperante. En mi investigación me topé con el concepto de duración que desarrolló el filósofo Henri Bergson. En este planteaba que el tiempo es un movimiento continuo. Y era interesante porque en el trabajo que estaba haciendo hablaba del tiempo que pasábamos en el tráfico, y cómo en este se generaba un limbo de tiempo en el que nos sumergíamos cuando nos subíamos a un micro. De cómo ese limbo de tiempo en el que quedábamos suspendidos tramo por tramo nos afectaba. Y cómo el hacer todos los días lo mismo, de manera repetitiva, generaba bucles. Cómo el esperar nos afecta. Nos corrompe. Se siente como si el movimiento fuera estático. El mundo sigue mientras tú estás a la espera, inmóvil. Y es interesante porque, ¿acaso no fue eso lo mismo que pasó en la cuarentena? Pero en nuestras casas en vez de en el micro, y por meses a la vez en vez de horas. Un espacio-tiempo suspendido, un limbo temporal. El mundo se mueve alrededor, el tiempo pasa, pero uno se encuentra inmóvil. El tiempo avanzaba y tú seguías igual. Entre marzo y agosto pudo haber pasado 1 mes o 5. 1 año o 3. ¿Quién sabe? Me preguntaba dónde estaba este tiempo en el estancamiento del tráfico limeño, pero ahora me preguntaba dónde estaba en el estancamiento de nuestras propias casas. En las infinitas reuniones de Zoom y en las horas de horas sentada frente a la computadora. La espera sigue. Todo pasa adentro. Y ahora me preguntaba, ¿dónde está ese movimiento en el encierro en nuestras casas y en la inmovilización social obligatoria? Inmovilización. Inmóvil. ¿Cuál es el estado de este tiempo que se vive entre el estrés, la incomodidad y la frustración? ¿Cuál es el estado de este tiempo que se vive dentro? Si el tiempo es movilidad, ¿dónde está ese movimiento? Si el tiempo pasa y sentimos que es abundante, ¿dónde está el movimiento que lo evidencia? El tiempo es movilidad, nunca está quieto, nunca se detiene, es constante cambio. 1 minuto es inmutable si se ve como una medida. 1 minuto siempre será 1 minuto. Sin embargo, la experiencia que cada persona pueda tener del mismo minuto puede ser radicalmente distinta según qué es lo que está transcurriendo en él. La duración, la duré, no se mide, se siente. La espera, nuestra espera y nuestra experiencia del paso del tiempo tiene más que ver con un tiempo personal, subjetivo, que con los minutos exactos que pasen. Entre marzo y agosto pudo haber pasado 1 mes o 5. 1 año o 3. ¿Quién sabe? Entre las simultaneidades transcurrirá todo lo que se quiera. El tiempo podría acelerarse enormemente e incluso infinitamente. Nada habría cambiado para el matemático, para el físico, para el astrónomo. Sin embargo, sería profunda la diferencia respecto de la conciencia. Para ella esto no sería ya, de la noche a la mañana, de una hora a otra, la misma fatiga de esperar.